programa para toda la familia, donde tocaremos temas de salud, familia, actualidad, juventud y Biblia, porque tú nos inspiras. Por una TV blanca con más música y menos violencia. Acompáñanos y conéctate con nosotros desde cualquier lugar a través de Zoom, porque algo Dios va a hacer. Dios va a hacer. Buenas tardes y bienvenidos, mis queridos amigos. Les damos las gracias por estar con nosotros una tarde más. Mi nombre es Roberto Hernández. Les atiendo desde Barcelona, desde España. Les damos la bienvenida a toda la audiencia. Primeramente, vamos a saludar a todos los que nos escuchan en Ona Pau, Cataluña, en el 96.6 de la FM y también en el 107.9 de la FM, Radio Amistad. También saludamos pues, a todos los que nos escuchan de aquí, desde España, desde Latinoamérica, a través de nuestro canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Sean todos muy bienvenidos. Hoy vamos a tratar un tema, yo digo, muy especial, un tema que va a traer muchas enseñanzas prácticas en nuestras vidas. Vamos a hablar acerca de las aves, porque encontramos en la Biblia, en la palabra de Dios, que las aves son puestas como ejemplo para enseñarnos tremendas lecciones. Y para ello, pues tenemos a nuestro amigo Andrés Díaz Rusell, que enseguida va a conectarse con nosotros. Pero quiero recordarles que si usted alguna vez ha pensado, como yo lo he pensado también, que nos hubiera gustado poder volar, ¿verdad? ¿A quién no le hubiera gustado poder volar? Pero Dios no nos ha dotado de alas, de manera que no podemos hacerlo. Pero sin embargo, Dios sí le ha dado ese privilegio a las aves de los cielos. Y además, no solamente eso, sino que además también las sustenta y las cuida. De manera que si Dios cuida a las aves, Dios nos cuidará también a nosotros. Somos importantes para Dios. Bueno, pues para responder a esto y a otras cuestiones más, ahora sí vamos a dar bienvenida a Andrés Díaz Rusell. Él es expositor bíblico y nos atiende desde el Reino Unido. Andrés, bienvenido al programa. ¿Qué tal estás? Muy bien, aquí estamos. Listo para llamar a unas aves utilizando esto. Es un silbato especial, ¿vale? Que cuando se llena de agua hace un sonido como si fuera de ave. Y se utiliza para atraer a otras aves, ¿sabes? A veces lo utilizan en la caza y todo esto, pero bueno, yo la voy a utilizar para llamar a unas aves que nos van a venir aquí a darnos ciertas explicaciones de principios espirituales a través de ilustraciones que tienen que ver con las aves. Así que espero que os guste el programa. Vamos a llamarlas primeramente. Así que ahora hay que esperar a que lleguen. Pero bueno, ya están llamadas. ¡A por ello! Muy bien, Andrés. Se presenta el programa muy interesante, así que vamos a compartir con nuestros amigos en esta tarde. ¿Dónde encontramos, Andrés, en primer lugar, en la palabra de Dios, en la Biblia, dónde encontramos que Dios cuida de las aves de los cielos? Pues uno de los pasajes clásicos al que podemos referirnos se encuentra en Mateo 10, 29. De 29 y 30, si quieres puedes leer el pasaje. Mateo 10, 29. Pues cómo no, vamos a dar lectura a Mateo capítulo 10, verso 29. No se venden dos pajarillos por un cuarto, con todo, ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Efectivamente, dos pajarillos. Algo insignificante, por un cuarto, o sea que por unos céntimos se venden los pajaritos, no tiene mucha importancia, pero ellos los considera el Señor, no caen a tierra sin que sea consciente de ello el Señor, ¿no? De hecho, no caen sin vuestro Padre, quiere decir que el Señor les acompaña en la caída. O sea que sí, el Señor se encarga de las aves y las cuida de veras. Siendo animales tan pequeños, porque hablamos de pajaritos pequeños, y Dios se cuida de ellos. Es algo maravilloso, ¿no? Dios cuida también de nosotros, Andrés, porque esto quizás nos interese un poco más, como creador, así como cuida también de estos pajaritos. Hombre, si cuida de las cosas pequeñas, ¿no cuidará de la más grande? Claro que sí, lo vemos también reflejado en el mismo Evangelio de Mateo.
pero esta vez hay que irse a Mateo 6:26, ¿vale? El principio de que si ocurre con lo menor, no ocurrirá con el mayor, es una forma argumentativa hebrea, donde se dice que si se cumple esto en el menor de los casos, en el mayor de los casos es obvio que también, ¿no? Así que en Mateo 6:26 leemos lo siguiente. Mirad las aves del cielo, que no siembran, ni siegan, ni recogen en graneros, y vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No valéis vosotros mucho más que ellas? Efectivamente, valemos mucho más. Y entonces también de ahí deducimos, por el mismo argumento del menor al mayor, que el Señor obviamente también cuida de nosotros. Qué hermoso, ¿no? Yo creo que mucha gente está descubriendo estos pasajes que pasan desapercibidos, pero están ahí en las Escrituras. Y quizá algunos de ellos piensen en la naturaleza, en las aves, en los animales, como motivo de la evolución, ¿verdad? Que también es esa teoría que circula, ¿verdad?, en nuestros medios y que mucha gente se adhiere a ella. ¿Cómo ves tú esa teoría, Andrés, la teoría de la evolución de las especies? Bueno, primeramente quiero señalar la palabra teoría, que no es ley, ¿vale? Estamos hablando de la teoría de la evolución, no de la ley de la evolución. ¿Y por qué señalo este punto? Porque una teoría es una idea, pero que no ha sido demostrada, ¿vale? Está todavía en la fase de tesis y antitesis. Si tú consideras lo que hay, las evidencias, tú puedes formular una teoría y si se demuestra y es algo que se puede experimentar y confirmar que es cierto, pasa a ser una ley. Entonces, ¿qué pasa? Si tienes, por ejemplo, la ley de la gravedad, claro, vieron que caía una manzana al suelo o al piso del árbol, pues obviamente pesa más que el aire, siempre cae, ¿no? Cogemos esa manzana, la dejamos caer, siempre cae. Se confirma una y otra vez experimentalmente, por tanto podemos confirmar que es una ley de la gravedad. No podemos decir lo mismo de la teoría de la evolución. Una teoría, como digo, es una idea. Y no fue una idea ideada por Darwin. De hecho, no tiene una base científica para ello, ¿vale? Es una base filosófica. Y la base filosófica es huir de la existencia de un creador. Por tanto, como estamos aquí, nadie puede negar la creación, o si quieres utilizar el término ateo, la naturaleza, pues en ese caso, obviamente tiene que haber una explicación para ello. Entonces, ¿a qué se acude? A teorías como el multiverso, o el Big Bang, o la evolución, lo que es la supervivencia de las especies más fuertes y como tal. Todo esto no ha sido demostrado ni por evidencia fósil ni por ningún otro método experimental. Estaba en el pasado, nadie estaba ahí cuando supuestamente se produjo el Big Bang o estaba el multiverso inicialmente. No se puede demostrar científicamente, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Esto se sigue enseñando en las escuelas y parece ser que lo presentan como si fuera una ley, aunque sigue siendo una teoría. Así que tenemos que abordar este tema un poquito más exactamente, ¿no? Porque sí hay una cosa que podemos determinar y es que hay microevolución y no macroevolución. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues microevolución son variaciones dentro de una misma especie, lo que se llaman razas, ¿vale? Por ejemplo, las razas de los perros, ¿vale? Tienes un perro que es un galgo, pues sabes que la anatomía de dicho perro está destinada a la velocidad, ¿no? Eso lo puedes apreciar. Mientras que si te vas, por ejemplo, a lugares muy fríos, a Alaska, o si te vas a las montañas en Suiza, pues te encuentras con los perros husky o los San Bernardos, que son perros que están adaptados a ese clima, a ese hábitat y ese ecosistema y pueden resistir allí, ¿no? Un galgo allí no. Entonces sí, dentro de la misma especie de perro, entre comillas, pues vemos diferentes razas que se han adaptado a su contexto específico. Lo mismo con los pájaros, ¿no? Tienes ciertos pájaros que pueden aguantar lo que son temperaturas muy frías, como los pingüinos, y tienes otros como los colibríes, que tienen una capacidad de vuelo como si fuera un helicóptero, con un pico alargado curvo que les permite alcanzar partes que otros animales, por ejemplo un loro con un pico tan grande, no podría llegar al fondo
y agarrar algo con el pico tan finito y curvo, ¿no? Entonces sí, vemos modificaciones dentro de una misma especie que el Señor ha permitido para adaptarles a su contexto. Y eso es microevolución. El problema con la teoría de la evolución es que ellos pasan de una especie a otra, es decir, de una ameba, una cosa, un bicho raro flotando por ahí, pasa a un anfibio le sale alas, un ave, y después del ave pues pasan a ser un montón de otras especies hasta llegar a los simios y los chimpancés, que si no sé cuántos, los monos, y aparecemos nosotros. Eso no se ha demostrado. El paso de una especie a otra no está evidenciado ni por evidencia fósil ni por nuestra experiencia actual. De forma que, ¿podemos afirmar esto? No. Y como tal, la gente que cree en la evolución, como digo, no está confiando en ciencia, sino en fe. Yo como cristiano pongo la fe en que el Señor creó, igual que los ateos o evolucionistas ponen la fe en que se apareció todo por este Big Bang y evolución y todo lo demás, ¿no? Y esto lo vemos reflejado más claramente en otro pasaje que te voy a pedir que leas, es Hebreos 11:3, ¿vale? Por la fe conocemos que las cosas fueron creadas, igual que un ateo o un evolucionista por la fe igualmente cree en esta teoría, aunque no haya evidencia científica, ¿no? ¿Puedes leer Hebreos 11:3, por favor? Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo que lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Efectivamente. Así que ahí estamos. La teoría de la evolución o lo que dice la palabra de Dios, tú escoges. Qué interesante es que nuestros amigos tengan un tiempo, en un momento de reflexión. Yo sé que a veces uno busca las soluciones en nuestra mente, buscamos las soluciones más sencillas, más fáciles. El plantearse de la existencia de un Dios infinito que ha creado todas las cosas, pues también a mucha gente le crea dificultades porque tiene que usar la fe para creer que Dios creó el universo, creó las aves de los cielos, los animales, y nos creó a nosotros de una forma especial. Pero también es cierto que esa misma fe que no quieren poner en Dios, la ponen para creer en teorías que no están ratificadas ni están confirmadas, y sin embargo pues ponen esa fe en la evolución. Es algo que yo todavía no acabo de entender muy bien, pero podemos afirmar entonces, Andrés, que no descendemos de especies inferiores. Desde el punto de vista bíblico, desde luego que no. Y ahí te voy a pedir que leas Génesis 1:25 primeramente y luego vamos a considerar otro pasaje. Pero inicialmente Génesis 1:25. Génesis 1 es el capítulo por excelencia que habla de la creación. En el principio Dios creó los cielos y la tierra y después va describiendo en el resto del capítulo cómo va creando todo gradualmente, ¿no? Primero generando el ecosistema en el cual pueden moverse las especies que van a habitar el planeta, ¿no? Así que en Génesis 1:25 leemos lo siguiente. E hizo Dios animales de la tierra según su género, y ganado según su género, y todo animal que se arrastra sobre la tierra según su especie, y vio Dios que era bueno. Según su género, según su especie, o sea que no hay paso de una especie a otra. Dios creó todo, ¿no? Y uno por uno va creando los animales. No hay ninguna transición gradual, progresiva, de una base inferior a otra superior. Un principio que de hecho que está contradicho por la ley de entropía, la segunda ley de aerodinámica, que explica de que las cosas van de mal a peor, no de mal a mejor. ¿Vale? Así que si confiamos en una ley que se ha demostrado que dice que el proceso es el inverso, no sé por qué se sigue machacando a la gente con la teoría de evolución. Vamos, la ley, digo yo, que ya está demostrado, sería algo en lo que deberíamos fiarnos más que en una teoría, ¿no? Pero bueno,
la Biblia dice y afirma claramente que Dios creó cada cosa por su especie, por su género, y no hay transición. Luego, esto queda confirmado, porque esto es el Antiguo Testamento, también queda confirmado en el Nuevo Testamento, y para ello nos vamos a Primera de Corintios, capítulo 15, versículo 39. Primera de Corintios 15, 39. Y ahí leemos otra cosa. No toda carne es la misma carne, sino que una carne es la de los hombres, otra carne la de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. Oh, hay diferencias. Vaya hombre, es obvio, ¿no? No tenemos plumas, no tenemos alas. Pues obvio. ¿Por qué? Porque son carnes diferentes, ¿no? Una cosa es el hombre, otra cosa son los animales, otra cosa son las aves. Todas tienen una estructura anatómica diferente que las diferencia muy claramente, ¿no? Tanto en función como habilidades, apariencia, todo, ¿no? Así que se quiera defender que se pasa de una a otra sin evidencia actual en lo que vemos nosotros actualmente, ni evidencia fósil, pues creo que obviamente yo prefiero quedarme con lo que dice la Biblia. Claro, si además pensáramos en la evolución y que venimos de especies inferiores, la pregunta que surge, lógicamente, tenemos que preguntarnos es cómo surgieron las especies inferiores. Es lo que acabamos de leer, ¿no? Ahí en Génesis 1.25 lo describe, que el Señor va creando cada especie y cada hábitat adaptado a las especies. Entonces, las especies adaptadas a cada hábitat, ¿no? Entonces, dentro de cada contexto, vale, como digo, puedo aceptar una microevolución, no una macroevolución. Hay especies inferiores, otras superiores, y no las mezclo, ni las transfiero de una a otra gradualmente. Hay muchas personas que seguro están entendiendo lo que estamos hablando y que seguramente pues estarán percibiendo de que lo que estamos hablando tiene un sentido, ¿verdad? Definitivamente creemos que todos hemos sido creados por Dios. Pero después de crearnos Dios, Andrés, es posible que Dios se haya desentendido de nosotros, porque es cierto, Dios nos ha creado, pero Dios se preocupa de ti y de mí. La teoría que afirma que Dios lo dejó todo en marcha y después lo abandonó se llama deísmo, ¿vale? Es como si una persona pusiera el reloj ahí con la cuerda, le da cuerda y después deja que la cuerda siga hasta que se agote, ¿no? Entonces, eso es el deísmo y eso está totalmente en contradicción con la Biblia. Lo vemos en bastantes pasajes, ¿no? Lo vemos, por ejemplo, en el Salmo 40, versículo 5. ¿Vale? Si puedes leer el Salmo 45, por favor. Has aumentado, oh Jehová, Dios mío, tus maravillas y tus pensamientos para con nosotros. No es posible contarlos ante ti. Si yo anunciare y hablare de ellos, no pueden ser enumerados. Entonces, el Señor ha hecho maravillas y sigue haciéndolas, no las podemos contar, ¿vale? El caso es que hemos leído ya anteriormente Mateo 10, 29, ¿no? Si puedes volver a leer Mateo 10, 29 y agregar el versículo 30. Mateo 10, 29 y 30, por favor. Muy bien, pues vamos a leer de nuevo el verso 29. No se venden 2 pajarillos por 1 cuarto, con todo ni uno de ellos cae a tierra sin vuestro Padre. Pues aún vuestros cabellos están todos contados, así que no temáis, más valéis vosotros que muchos pajarillos. Efectivamente. Entonces, ahí vemos que el Señor sigue estando involucrado, ¿no? En la Biblia aparecen 366 promesas de que no nos dejará, no nos desamparará. ¿Vale? Tenemos ahí a Josué 1.9, tienes Isaías 41.10, tiene bastantes pasajes donde la Biblia afirma que Dios no nos deja.
Así que esa perspectiva de que Dios creó y después nos abandonó es totalmente falsa. De modo que podríamos hacer otra afirmación, ¿verdad? Sumar una afirmación más y decir que toda la creación está sustentada por la gracia de Dios. Efectivamente, y para ello vamos a leer un par de pasajes y esta vez del libro del profeta Isaías. Entonces, si vas a Isaías capítulo 5, versículo 12, ¿vale? Y después veremos el 55:10, pero de momento Isaías 5:12. Y en sus banquetes hay arpas, vihuelas, tamboriles, flautas y vino, y no miran la obra de Jehová, ni consideran la obra de sus manos. La gente hace muchas cosas, toca música, pero pasan totalmente por alto de que son capaces de hacer estas cosas precisamente porque Dios lo está permitiendo, les está dando la capacidad de poder hacerlo, ¿no? La gente ignora por completo a Dios, simplemente se pone a hacer cosas, ¿no? Y esto queda confirmado también en Isaías 55:10, donde vemos que Dios da su gracia común o le manda el bien tanto a los malos como a los buenos de igual manera, porque llueve en ambos casos, sale el sol para los buenos y los malos. Así que ahí en Isaías 55:10 leemos lo siguiente. Porque como desciende de los cielos la lluvia y la nieve, y no vuelve allá, sino que riega la tierra y la hace germinar y producir, y da semilla al que siembra y pan al que come. Así será mi palabra que sale de mi boca. No volverá a mí vacía, sino que hará lo que yo quiero y será prosperada en aquello para que la envíe. Efectivamente, ahí vemos que el Señor proporciona el hábitat y las condiciones climáticas para que pueda seguir adelante la vida, ¿no? Tanto las aves disfrutan de todo ello, porque el Señor cuida de ellas, como nosotros también, independientemente de si hagamos caso a Dios o no. Eso es lo que recibe el nombre de gracia común, que es una gracia que el Señor nos concede a todos de forma limitada, ¿vale? Después ya, cuando se acabe esta vida, ya no habrá más gracia común, ya entramos en la fase de la eternidad donde es el juicio, ¿no? Ahí tendremos la gracia del perdón de pecados si conocemos a Jesús como Salvador, o alternativamente, si rechazamos al Salvador, la gracia se acaba y cualquier cosa buena que disfrutábamos de Dios desaparece, ¿no? Entonces, tengamos mucho cuidado, porque sí, las aves disfrutan de ello y alaban al Señor, como dicen los salmos, ¿no? Mientras que nosotros disfrutamos de las cosas buenas de Dios y le ignoramos. Aprendamos de las aves. Aprendamos de las aves, mis queridos amigos. Cuántas lecciones, ¿verdad? Y muchas más que se nos van a quedar por compartir, pero estamos compartiendo un buen número de ellas para hacernos pensar y reflexionar en el tema. Andrés, para los que somos creyentes, para aquellos que hemos entregado nuestra vida al Señor Jesucristo, ¿qué más podemos aprender acerca de las aves? Bueno, pues es lo que he dicho, ¿no? El periodo de la gracia continúa tras la muerte cuando un creyente es llevado a los cielos para estar con el Señor, ¿no? Entonces, todo lo que estamos viendo ahora, hay sufrimiento, hay cansancio, fatiga, todo eso va a llegar a su fin en un momento dado, ¿no? Cuando estemos con el Señor. Y hay una promesa preciosa en Isaías 40:31, ¿vale? Que dice que volaremos como las águilas, no nos fatigaremos. ¿Por qué? Ya no tendremos todo el pesar de esta creación caída en la que vivimos actualmente, sino que el Señor renovará nuestras fuerzas, correremos y no nos fatigaremos. Entonces, como tal, es una promesa de vida eterna para aquellos que confían en el Señor, y el Señor lo muestra a través de las aves, y en este caso, las águilas. Si lees Isaías 40:31, por favor. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán,
caminarán y no se fatigarán. Así que ahí tienes la vida eterna prometida en la ilustración de un águila. Qué interesante, me está gustando el programa, Andrés, porque hablando de las aves, de verdad, uno no se imagina que pueda sacar tantas enseñanzas, ¿no? Otra de las cosas que veo en las Escrituras es que Dios Dios dice que nos refugiemos bajo la sombra de sus alas, como si Dios también fuera un ave que nos cobija y nos guarda debajo de sus alas. ¿Qué significa esto? Bueno, eso es una invitación a la salvación. Aquellas personas que se dan cuenta de que son pecadoras y que se avecina el juicio con la sentencia del infierno, pues todavía disfrutan de la gracia común y todavía pueden acudir al Salvador, que protege del juicio, ¿no? Entonces, el Señor es esa persona, el Señor Jesucristo. Y Él hace una invitación: venid a mí, cobijaos bajo mis alas, yo os protegeré. Yo morí en la cruz por vuestros pecados, para que la sentencia cayera sobre mí, no sobre vosotros, ¿no? Entonces, Él invita a refugiarnos bajo sus alas. En otro contexto, pero de una forma parecida, lo hace refiriéndose a una gallina que intenta recoger bajo sus alas a sus polluelos. Y eso lo vemos en Mateo 23:37. Ahí vemos como el Señor dice: desearía poder protegeros. Os invito. ¿Vale? Entonces, si puedes leer Mateo 23:37, por favor. Jerusalén, Jerusalén, que matas a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Cuántas veces quise juntar a tus hijos como la gallina junta sus polluelos debajo de las alas? Y no quisiste. Y no quisiste, ¿vale? La invitación no es solo a judíos, sino también a gentiles, a toda la humanidad. Venid a mí, cobijaos bajo mis alas. Pero Él no obliga. Él no obliga, Él nos invita. Después respeta nuestra decisión. Ahora, nosotros tendremos que, pues entonces, sufrir las consecuencias de nuestra propia decisión, ¿no? Yo prefiero cobijarme bajo las alas del Altísimo, como dice el Salmo 63:7. Si puedes leer el Salmo 63:7, por favor. Porque has sido mi socorro y así en la sombra de tus alas me regocijaré. Y si te vas al Salmo 91:4. Salmo 91:4 leemos lo siguiente: con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. Su verdad, ¿cuál es su verdad? La Biblia, ¿no? Como dice Juan 17:17, santifícales por tu palabra es verdad, ¿no? Entonces, ¿cuál es nuestra defensa? ¿Qué es lo que nos cubre? Es la palabra es lo que llamamos la Biblia, la palabra de Dios, y ahí Él nos indica: aquí estoy yo, soy el Salvador, esto es lo que hice por vosotros, morí en la cruz por vosotros, confiad en mí, apartaos del pecado y yo os protegeré, os cubriré con mis alas. Refugiaos bajo las alas del Altísimo, del Dios Todopoderoso, ¿no? Entonces la invitación sigue estando ahí. ¿Acudes o no? Mis queridos amigos, estamos llegando al término del programa. Es cierto que volar, no vamos a poder volar, pero sí vamos a poder remontar el vuelo como las águilas, ver las circunstancias adversas, difíciles, como las águilas pueden verlas desde las alturas. Y es que es cierto que los problemas de la vida, vistos desde arriba, se ven de otra manera, se ven mucho más pequeños de lo que realmente son. Y bueno, este tema ha sido apasionante, así que tenemos que darle las gracias a nuestro amigo Andrés. Pero antes de marcharnos, como no, pues vamos a hacerle entrega de 1 minuto de tiempo para que él también pueda expresarse de una forma directa a sus corazones, entrar en sus hogares y darles ese último consejo para cada una de sus vidas. Pues ahí, si puedes leer el Salmo 57:1.
¿vale? Es otro salmo que también hace referencia a esto. Salmo 57:1. Pues leemos lo siguiente. Ten misericordia de mí, oh Dios, ten misericordia de mí, porque en ti ha confiado mi alma, y en la sombra de tus alas me ampararé hasta que pasen los quebrantos. En la sombra de tus alas me ampararé, ten misericordia de mí. Es una persona que se da cuenta que es pecador, que merece el juicio, pero no obstante acude e invoca lo que es la misericordia, la gracia, el perdón de Dios, ¿no? Entonces, esa es la invitación que nos hacen las aves. Cada vez que veas un ave, recuerda que el Señor te invita a refugiarte bajo sus alas, porque quiere mostrarte misericordia, amor, gracia, perdón, y no quiere tener que aplicar la justicia en tu caso, ¿no? Entonces quiere perdonar, para ello invita, como la gallina invita a que los polluelos vengan bajo sus alas, ¿no? Y eso es lo que tenemos que hacer. Hemos leído el Salmo 91:4. Nos vamos a leer para finalizar el Salmo 91:1, el primer versículo de ese Salmo. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Exactamente. Habitaremos bajo la sombra del Omnipotente. Estaremos con el Señor en su morada, donde viviremos largos días. Último versículo del Salmo 23. Es una invitación a la vida eterna reflejado en las aves. Las alas cubren, protegen, y el Señor es el que nos protege de la ira venidera. Finalizamos pues con 1 Tesalonicenses 1:10. Y esperar de los cielos a su Hijo, al cual resucitó de los muertos, a Jesús, quien nos libra de la ira venidera. Eso es nuestro escudo, esa es nuestra protección, esas son las alas que nos cubren. Gracias al Señor Jesús por morir por nosotros y ofrecernos la salvación de una forma tan amable que no obliga, pero invita a refugiarnos bajo sus alas. Bueno, pues ahora sí nos tenemos que despedir de cada uno de ustedes, recordándoles que este y otros programas los pueden encontrar en su canal de YouTube, Algo Dios va a hacer. Allí los pueden encontrar a la carta, pueden compartirlos con familia, amigos, y decirles también que a las 5 de la tarde, los jueves, pueden escuchar el programa en Ona Pau Cataluña, en el 96.6 de la FM, y a las 9:15 de la noche lo pueden hacer los viernes en Radio Amistad 107.9 de la FM. Y ahora decirle lo que siempre les digo, con todo cariño, con todo mi amor, ante las pruebas, ante las dudas, ante las luchas que enfrentan cada día en sus corazones, confíen siempre en Dios, porque algo Dios va a hacer. Hemos llegado al final de nuestro programa Algo Dios va a hacer, recordándoles que pueden conseguir estas y otras ediciones en nuestra página web www.restauracionyvidabadalona.com. Se despide de ustedes en la conducción y dirección el pastor Roberto Hernández. En el enfoque bíblico, Luis Cortés. En la coordinación, Andrés Díaz Russell. En la producción y quien despide, Vanessa Montes. Será hasta la próxima.